Nada, muchas gracias Inés por venir a hablarnos de Santa Sofía. Yo voy a presentar a nuestra ponente de hoy. Inés Campos García Calderón es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma. Tiene dos maestrías, una en museología y otra en historia del arte en Países Bajos. Es arquitecta independiente, consultora en gestión y museología. Tiene experiencia en curaduría, organización de eventos académicos nacionales e internacionales y se dedica a la docencia universitaria también, además de ser una excelente profesora de historia de la arquitectura y del arte. Bienvenida Inés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Ángeles por la invitación, de verdad me anima mucho, me alegra mucho visitar tu clase, ya que en este semestre de verano, ¿no? Estoy en otros quehaceres. He visto que tenemos algunos alumnos que he visto en otros cursos, a Fabricio, por ahí Celeste, por ahí no, Michelle, bueno. Pues nada, sin más rodeos vamos a empezar con la presentación de hoy. Lo que les quiero decir es que sí, yo fui a Santa Sofía casi por accidente y ahora les voy a contar la historia, mi historia y además un poco de la propia historia de Santa Sofía conforme vamos a ir avanzando. Bueno, la presentación empieza con una confusión mía desde cuando yo era estudiante, allá por el año 1992. Bastante tiempo ya. ¿Sí ven, verdad, la presentación? Sí. Ok. Entonces, gracias Fabricio y Ariana por responder. Entonces, ¿qué sucedió? En esa época yo empecé mi carrera de arquitectura y en esa época no teníamos libros, no teníamos cómo investigar, solamente teníamos la información que el profesor nos daba, ¿no? No teníamos esta posibilidad de entrar a internet, ¿no? De poder conectarnos con el mundo tan fácilmente y poder viajar, ¿no? En esa época simplemente era lo que te daba el profe y con eso bastaba. Pero la historia no queda ahí. Entonces, la confusión de la Nueva Roma, de Bizancio, de Constantinopla y Estambul era, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde voy? Esto para mí era un enredo y quiero compartírselos con una pequeña canción. Por supuesto, esto sucede un poco antes de entrar a la universidad, ¿no? Y escucho esta canción con la letra. Estambul fue Constantinopla, ahora es Estambul, no Constantinopla. Si quieres saber dónde estás parado, nunca vayas allá por tu seguridad. Si vas a viajar a Constantinopla, tienes que llevar un libro de historia, porque Estambul es Constantinopla y yo entiendo muy bien por qué. Una vez Abdul me dio una gran lección. No hay caminos que lleguen aquí. Si lo dice un turco debe ser así. Llévame a Constantinopla. No puedes viajar a Constantinopla porque es Estambul, no seas idiota. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? ¿Me lo puedes repetir una vez más? Cambios son el arte de avanzar. Constantinopla ya no está acá Y nunca la podremos alcanzar. La gente está volviéndose loca por querer llegar a Constantinopla y ahora es Estambul, no Constantinopla. ¿Cuántas veces se lo tengo que explicar? Rebobine y comience una vez
Bueno, entonces, se imaginarán que cuando empecé a estudiar arquitectura, yo ya había escuchado esta canción y decía, esta canción es demasiado confusa. ¿Qué cosa es Constantinopla? ¿Qué cosa es Estambul? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, esta confusión yo la tuve en mi cabeza muchos años. Bueno, desde el 90 al 92, en el 92 empiezo la carrera de arquitectura y, claro, cuando de pronto mi profesor me empieza a explicar sobre Constantinopla, me confundí más. Y voy a tratar de explicarles de la manera que yo he ido aprendiendo sobre Constantinopla para poder, para que no se les olvide, ¿no? Entonces, regresamos a nuestra primera diapositiva y acá aparece no solamente Constantinopla y Estambul, sino Nueva Roma y Bizancio. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué sucede? Hemos hablado en algún momento, o se ha hablado en algún momento del Imperio Romano de Oriente, que además se le llama Imperio Bizantino, y ese Imperio Bizantino que dura, ¿no?, desde 395 después de Cristo hasta 1453 después de Cristo y es tomado por los turcos otomanos, se convierte posteriormente en 1930 o 35 en la república moderna que conocemos hoy, que es Turquía. Hasta ahí estamos en orden, ¿verdad? Esto ya lo vieron, ¿no, Ángeles? No, no, o sí. Sí, más o menos. Bueno, Más sí, o menos, sí. lo que hemos visto al comiencito. Bueno, ¿qué sucede? Primero tenemos el Imperio Romano como tal, ¿no? Conjunto de estos son todos los territorios, ¿correcto? Luego se divide el imperio en dos partes, con dos capitales diferentes, ¿no? El Imperio Romano de Occidente, en donde está Roma de capital, y el Imperio Romano de Oriente, en donde Constantinopla sería la capital. Pero ¿qué sucede? Sucede que Constantino, uno de los emperadores, unifica nuevamente el Imperio Romano y a todo este Imperio Romano le pone una nueva capital que es la Nueva Roma. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva que dice Nueva Roma? Esa Nueva Roma la sitúa justamente aquí, en lo que sería posteriormente Constantinopla y antes Bizancio, ¿no? Es un sancochado. Entonces, la primera diapositiva tenemos el Imperio Romano completo, ¿correcto? Luego se divide, ¿no?, en Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, el Imperio Romano de Oriente, con su capital Constantinopla. Constantino reunifica el imperio, se vuelve otra vez como la diapositiva, como la figura número 1, ¿correcto? Y a ese imperio le da una nueva capital que le llama la Nueva Roma, que la ubica en lo que era Bizancio o Constantinopla o Estambul hoy, ¿correcto? Todos esos nombres señalan la misma ciudad. Entonces, ¿por qué se ubica allí la nueva capital? Obviamente, Constantino ubica a la nueva capital en 7 colinas, así como en Roma, y además es la única ciudad que pertenece, está en una geografía que pertenece una parte a Europa y la otra parte hacia justamente el continente asiático, ¿no? Entonces, este es un punto sumamente importante tanto para el comercio, para la cultura, para un tema político, ¿no?, y de dominio hegemónico del mar. Aquí tenemos el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Egeo y el mar Adriático, si es que estoy bien, correcto. Además, esos territorios eran originalmente griegos. Y aquí nace la pregunta que en algún momento mencionamos con Ángeles, ¿por qué ahora
los griegos están tan fastidiados con que Constantinopla o Hagia Sofia o Santa Sofía sea nuevamente mezquita, que eso es parte de toda la historia. ¿Por qué? Santa Sofía es el símbolo máximo de la cristiandad, ¿sí? Desde que se construyó, inclusive hasta nuestros días, y además todos estos territorios eran griegos. Posteriormente pasaron al Imperio Romano, pero siempre la población griega estuvo aquí, ¿sí? Situada, y además de ello, el idioma oficial era griego también, ¿no? Entonces es una lucha desde aquella época hasta el día de hoy, ¿no? El que tenga Santa Sofía, Constantinopla, tendrá ese poder hegemónico del mar, de la cultura, de la política, de la religión, etc. Además, Constantinopla era la única ciudad que hacía freno al avance del Islam, ¿no? Bueno, entonces, ya sabemos que los nombres Nueva Roma, Bizancio, Constantinopla y Estambul en realidad se refieren al mismo territorio, ¿correcto? Bueno, aquí la confusión continúa. No es que de pronto ya desapareció la confusión que yo tenía por lo menos. De pronto, cuando ya voy entendiendo el tema, aparece, claro, estamos hablando de una historia de cuando yo era estudiante, aparece este nuevo nombre, Divina Sabiduría, Hagia Sofia, Santa Sofía, Hagia Sofia. Total, ¿cómo se llama este sitio? ¿Correcto? ¿Cómo se llama este edificio? La iglesia no estaba, ¿cómo se dice, Ángeles? La advocación, ¿verdad? La advocación, Ángeles, ¿estás? Sí, las advocaciones ¿Sí? de los santos, sí. Correcto. La advocación de la iglesia no estaba dirigida hacia una santa que se llame Sofía, sino que Sofía en griego es conocimiento, sabiduría, y se referían a Dios, ¿no? Divina sabiduría. Entonces no nos confundamos cuando decimos Santa Sofía que está la iglesia advocada a una santa, sino a la divina sabiduría, ¿correcto? Entonces, aquí vamos aclarando que todos estos nombres en realidad significan lo mismo, simplemente dicho en diferentes idiomas. Ok, aquí ¿qué es lo que tenemos? Mi profesor en aquella época tenía un libro de Bill Ricevero, que es Historia dibujada de la arquitectura, en donde todos estos edificios, ajá, Bill Ricevero, sí, en donde todos estos edificios están dibujados. Entonces, él lo que hacía era, en su filmina, hacía más o menos lo que estamos haciendo ahora, lo pasaba sobre un proyector y nos iba explicando. Entonces, nos iba contando, por ejemplo, aquí tenemos la cúpula. ¿Se acuerdan que con la iglesia que vimos con Ángeles, me fue el nombre Ángeles, pero bueno, no importa porque es como una repetición. Tenemos la cúpula, sí. Tenemos la cúpula que presenta estos nervios. Ángeles hablaba de una mandarina, ¿no? Presenta estos nervios, que es básicamente la estructura de la cúpula. En la parte de abajo tenemos ventanas, que aquí no se ve el tambor como tal, pero esta es la parte baja que reemplazaría al tambor, y está perforada con ventanas. ¿Para qué? Uno, para que el peso de la cúpula aligere, y dos, para poder dejar pasar la luz, ¿correcto? Aquí tenemos estos pilares que son los estructurales que manejan, que dan soporte a los arcos de medio punto, que estamos observándolos aquí, ¿sí? Y este es un elemento nuevo en la arquitectura que se llama pechina, ¿sí? Y esa pechina es producto, Ángeles, dime. Lo que pasa es que cuando vimos arquitectura persa,
hay un elemento, yo les dije que íbamos a hablar de que le pongan un pin a la trompa de los persas que permitía el encuentro entre la cúpula y la planta cuadrada. Porque la trompa es una de las soluciones en arquitectura, en la historia de la arquitectura, pero los bizantinos van a plantear esta cosa que va a revolucionar y que va a transformar ese encuentro entre la cúpula y la planta cuadrada. Este es el momento, muchachos, así que escuchen con atención, por favor. Exactamente. Aquí tenemos, si vemos el dibujo de la parte de aquí abajo, tenemos la planta cuadrada, ¿correcto? ¿Sí? La semicúpula, perdón, esta es una esta es la cúpula que va aquí, la cúpula que va aquí, y esta es una esfera, ¿correcto? Entonces tenemos planta cuadrada dentro de una esfera, la mitad de una esfera, perdón, y encima de esa esfera viene la cúpula. Entonces el peso de la cúpula se va hacia la pechina, ¿correcto? Y de ahí baja, ¿no? Toda la fuerza de esa cúpula se traslada hacia la tierra mediante estos pilares, ¿no? Que resultan, que acompañan a los arcos de medio punto, ¿correcto? Y este es el corazón de la iglesia, no solamente de manera estructural, sino porque justamente esa es la innovación en donde ya no hay transepto, sino que se cruza la nave con lo que sería el transepto, pero el transepto desaparece y lo absorbe este espacio central, que es lo más importante de toda la iglesia. Y quiero mostrarles un video que es larguísimo, pero ya lo van a ver en casa, sobre el tema estructural, que esto es lo más importante. Espérense que la historia continúa, no solamente las partes estructurales, sino lo que yo pude ver. Voy a parar un momento el video y voy a compartirles el otro video. Santa Sofía. Durante casi 1000 años fue el mayor edificio cerrado de la Tierra. Su bóveda celestial se alza a 180 metros de altura, soportada por arcos que aún hoy en día inspiran admiración por su fuerza y resistencia. Cuando fue dedicada, mosaicos de oro cubrían más de 16.000 metros cuadrados de paredes y techos. Pero ¿cómo consiguieron sus arquitectos construir un monumento tan magnífico? No hay nada práctico en Santa Sofía. Todo es innovación. Construida hace casi 1500 años en Constantinopla, la moderna Estambul, Santa Sofía ha sobrevivido a choques de imperios, transformándose de iglesia en mezquita y finalmente en museo. Santa Sofía guarda entre sus muros tanto la historia de la cristiandad como la del Islam. Y lo más asombroso, Santa Sofía ha sobrevivido a siglos de terremotos devastadores de ciudades. ¿Diseñaron sus antiguos arquitectos una estructura a prueba de seísmos? ¿O podría el próximo gran terremoto derribar Santa Sofía? Para saberlo, un equipo de ingenieros está monitorizando el edificio. Ha construido una maqueta gigante y, colocada sobre una plataforma hidráulica, la ha sometido a simulaciones de potentes terremotos. ¿Podrán desentrañar el secreto que protege a Santa Sofía de los seísmos antes de que Estambul tiemble ante un próximo terremoto? Siempre existe ese factor miedo, el miedo de ver un colapso inesperado. Santa Sofía se terminó en el año 537 y es uno de los edificios más grandiosos jamás construidos. Su tamaño por sí solo ya provoca admiración. Durante casi 1000 años, solo las pirámides la superaron en altura.
Está cubierta por una cúpula resplandeciente de 33 metros de diámetro que se eleva 55 metros sobre sus suelos de mármol. La Estatua de la Libertad podría caber bajo la cúpula y sobraría espacio. Pero ¿cómo erigieron los antiguos constructores esta gigantesca cúpula hace casi 1500 años? Desde su finalización, Santa Sofía ha resistido el ascenso y caída de imperios. Y ha pasado de ser basílica cristiana a mezquita musulmana. Ojo, chicos, el tambor se ve por fuera, pero no se ve por dentro, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Las ventanas que estamos viendo, vamos a retroceder un poquito. Hidráulica la ha sometido a simulaciones de potentes terremotos. Ahí tenemos el tambor. ¿Podrán desentrañar el secreto que protege a Santa Sofía de los seísmos antes de que Estambul tiemble ante un próximo terremoto? Siempre existe. ¿No? Este elemento aquí es el tambor. Lo que pasa es que por dentro no se ve esa estructura, ¿no? Solamente se ven las ventanas. Existe ese factor miedo. El miedo de ver un colapso inesperado. Ok, vamos a continuar. Claro, en esta edificación lo interesante es que no es que empiecen desde cero con la arquitectura, ¿no? Sino que traen el conocimiento romano, ¿no? Y también el griego, como la planta de cruz griega que tiene los dos lados de la cruz del mismo tamaño, ¿no? Entre otros aportes. Entonces, con la imagen que presentó Ángeles, ¿se acuerdan del corte? Se repite un poco aquí, ¿no? Tenemos la cúpula, ay, no se me ve el puntero. Tenemos aquí la cúpula principal, que es este espacio principal maravilloso, inconmensurable, que ahora lo vamos a ver un poco más. Luego tenemos la semicúpula, ¿no? Y hay otras como cuartos de cúpulas que le llaman exedras, que están aquí, ¿no? La cúpula, las semicúpulas y las exedras, que son estos pequeños pedazos de cúpulas, ¿no? Como hemos visto en las otras iglesias que son longitudinales, ¿no? Aquí ocurre, bueno, vamos a cambiar esto, está muy chueco. Aquí ocurre que Santa Sofía, ¿no? Esto sería la nave, digamos, que hemos estado viendo en las otras iglesias. Aquí tendríamos naves laterales también, ¿cierto? Y el transepto, esto desaparece, ¿no? Y en reemplazo de aquello aparece esta idea de planta centralizada. Entonces hay una mixtura entre la planta longitudinal y la planta centralizada en Santa Sofía, ¿correcto? Sigue utilizando el atrio, tiene un nártex, digamos, este es interior y este es exterior, pero está dentro del edificio, ¿correcto? Y el ábside, que sigue siendo el remate o la cabecera o el testero de la iglesia, ¿correcto? Entonces son elementos que van apareciendo a lo largo de toda la historia de la arquitectura. Bueno, esta planta también me la enseñaron cuando estudié en la universidad y no terminaba tampoco de liberarme de la confusión, ¿correcto? Pasaron muchos años y yo me quedé con la idea de ver este edificio en vivo,
porque no lo comprendía desde estas plantas, desde estos dibujos, ¿no? No lo comprendía al 100%. Y muchos años después, ahí por el 2015, yo me reencuentro con una amiga del colegio de primaria y qué casualidad, qué maravillosa es la vida, que esta amiga se encontraba viviendo en Turquía, en Estambul. Entonces ella pregunta en un chat del colegio si alguien la iba a ver, si es que alguien quería visitarla. Entonces yo, de no verla, no sé, más de 20 años, le voy, así de la nada. Y un día arreglé mis cosas y me fui a Turquía. Y Cecilia me hizo el tour. Yo no pedí ver nada, yo simplemente agarré mi mochila y me fui a visitarla. Y Cecilia me dice, tenemos que ir a Santa Sofía y tenemos que ir a tal y tal y tal lugar, ¿no? Y yo abrí los ojos y dije, a Santa Sofía. He llegado a la tierra en donde está Santa Sofía. Y me dice, claro. Dije, por fin todo este misterio se descubre. En serio, yo había quedado con esa duda, pero no investigué más. Yo, como buena estudiante de aquella época, me quedé con lo que me dijo el profe y luego quedó. Todavía no enseñaba historia, por si acaso, ¿eh? En esa época. Entonces, llegué a Constantinopla, que históricamente, cronológicamente, ya no era Constantinopla, pero estaba allí, ¿no? Había llegado a Estambul junto con esta amiga que no veía hace mucho tiempo, con esta duda que había crecido durante muchos años en mi interior, y de pronto me veo confrontada con Santa Sofía, allí, ahí mismo. Tuve muchos sentimientos encontrados porque, claro, era encontrármela de pronto, se me revelaba el misterio, era encontrarme con esta amiga, y pedí no entrar ese día. Ese día lo único que hice fue mirar el edificio por fuera y tenía esta sensación de desorden, de caos, de elementos que se mezclan, por ejemplo, los minaretes, estos que no son propios de una iglesia, de una basílica, ¿no? Estos son elementos que vienen puestos después. Y bueno, al día siguiente, bueno, acá hay unas fotos, este es en invierno, esto es en verano. Yo me quedé pensando y digo, pero finalmente esta es la Santa Sofía de la que siempre hablan, cuántas Santa Sofías han existido, etcétera. Y aquí empieza otro misterio. En total han habido 3 Santa Sofías en el mismo lugar. La primera Santa Sofía se le conocía como la Gran Iglesia por su gran tamaño. La segunda, esta desaparece porque se quema el techo de madera, ¿cierto? Y no quedó ningún rastro, ¿no? Esta iglesia la construye Constantino en 360 después de Cristo. Luego viene una segunda Santa Sofía que mantiene el nombre de la Gran Iglesia, y esta basílica fue destruida en las revueltas de Nicá en 532. ¿Qué es Nicá? Es el grito de victoria en griego. Hay una revuelta y toman Santa Sofía. Luego de ello viene una tercera Santa Sofía que supuestamente es la que vemos. Y digo supuestamente porque, claro, esta Santa Sofía, esta tercera Santa Sofía, va a tener cambios como los minaretes que vienen posteriormente y los cambios interiores, ¿no? Entonces podríamos hablar de una cuarta, una quinta Santa Sofía, pero en esta tercera Santa Sofía es donde se construye la cúpula que vemos hoy. Esta tercera Santa Sofía, como ya les expliqué, se advoca, ¿no?, a
no a la Santa Sofía, sino a la Sagrada Sabiduría. La manda a construir Justiniano, el emperador Justiniano, le llaman mecánicos Artemio de Tralles e Isodoro de Mileto. Artemio de Tralles era matemático e Isodoro de Mileto era físico. Y a estas personas se le llamaban mecánicos porque tenían una educación muchísimo más completa que un arquitecto. Un arquitecto podía construir, pero estas dos personas tenían mucho mayor conocimiento. Entonces ellos son los que plantean la basílica y la primera cúpula. La cúpula que vemos aquí no es la que construyen ellos, porque después de 20 años esta cúpula cae por un terremoto. Y finalmente Justiniano la vuelve a mandar a hacer y esa es la cúpula que vemos hoy. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué sabemos estos datos sobre Justiniano y la basílica? Porque hay un historiador bizantino que se llama, yo con mis apuntes, Procopio, y él es el que se refiere a estos dos personajes como mecánicos. ¿Sí? Entonces, Procopio trata de describir esta edificación de la siguiente manera. Dice que Justiniano, el mejor emperador cristiano que construyó iglesias para la mayor gloria de Dios. Así describe Procopio a Santa Sofía. Luego, él dice que la iglesia se convierte en un espectáculo maravilloso de belleza, sobrecogedora para todo aquel que la ve. Su altura alcanza el cielo. La iglesia revela orgullosamente la masa y la armonía en sus proporciones. Su interior se ilumina no solamente, y vamos a cambiar la diapositiva, su interior no solamente se ilumina mediante el sol, la luz del sol, sino también por la irradiación de los mosaicos, que constituyen el interior de la iglesia. Entonces, con esta frase yo quiero ir a mi historia nuevamente. Y aquí he puesto la planta para poder ubicarme y poder contarles qué es lo que me pasó. Con Cecilia entramos al terreno de Santa Sofía. Correcto. En ese momento, Santa Sofía todavía era un museo. ¿Correcto? ¿Qué ha sucedido? Inicialmente fue una basílica cristiana ortodoxa, luego con Constantino, obviamente con Constantino y con Justiniano fue una basílica cristiana ortodoxa, luego viene, se me va el nombre de este emperador. Bueno, cuando regrese se los voy a dar. Es más, está en una de las diapositivas. Viene otro emperador, la convierte en católica y luego con la conquista de los turcos otomanos se convierte en mezquita. Y posteriormente, en 1935, Atatürk convierte Santa Sofía en un museo, la seculariza, le quita el tema religioso, ¿correcto? Entonces, en ese momento, todas las personas pueden entrar a
Santa Sofía sin el velo, porque es un lugar de encuentro para todas las culturas, para todas las religiones, ¿correcto? Entonces, entramos con Cecilia a los terrenos de Santa Sofía. Aquí esto es parte del atrio, ¿no? Este es el atrio y esta es parte del atrio también. Y yo tenía tanta emoción de por fin entrar a este edificio que estaba demasiado nerviosa, pero estaba muy contenta y emocionada de poder entrar, ¿no? Finalmente todas mis dudas iban a desaparecer. Bueno, creo que hoy día tengo más dudas que antes incluso. Bueno, cuando por fin logré llegar al primer nártex, ¿correcto? Sentí una fuerza como que me impedía entrar. Logré pasar el primer nártex, ingresé al segundo nártex, a este de aquí, y quedé frente a estas tres puertas, ¿no? La puerta del medio es la principal. Logré pasar el vano y simplemente caí de rodillas. No me pude parar. ¿Y por qué no me pude parar? Porque de pronto vi esta inmensidad, este espacio inconmensurable, como diría Luis Kahn. ¿Sí lo ven? Este espacio magnífico, enorme, que te hace sentir nada. Simplemente caí arrodillada y me quedé de rodillas 3 o 4 minutos. Yo le tengo miedo a la altura y además de ello, toda esta historia que había escuchado de Santa Sofía llegó, ¿no? Desde mi recuerdo al presente. Entonces empecé a entender por qué era tan confuso, porque es una edificación, ¿no? Que está vinculada al cristianismo, está vinculada al islam, está vinculada a la historia, a la cultura. Quien tuviera Santa Sofía tiene un poder más allá de la arquitectura, ¿correcto? Bueno. Pasada la emoción, Cecilia me ayuda a caminar y empezamos a observar los espacios, ¿no? Aquí podemos ver la cúpula, ¿no? Y aquí están los arcos gigantes de medio punto que dan soporte a la cúpula conjuntamente con las pechinas, ¿sí? En algún momento, cuando Ángeles explicaba sobre otra iglesia, sobre la iglesia, el ejemplo paleocristiano, me parece, en Roma, les mencioné sobre las galerías, ¿no? Este elemento que se repite también en Santa Sofía, ¿no? Tenemos los pilares que soportan la cúpula, ¿no? Aquí va la cúpula sobre el naos, la semicúpula y las excéderas en estos lugares de aquí. Acá aparece un nuevo nombre que se llama bema, que es una superficie, a veces de madera, a veces en piedra, en donde va el altar. Si vemos esta foto es muchísimo más clara. Aquí podemos ver que hay elementos musulmanes, ¿no? Caligrafía árabe, correcto. Y acá hay dos pequeños elementos que no se ven, que ahora los vamos a ver más de cerca. Van dándose cuenta de la altura. Miren a las personas. Realmente te sientes nada. ¿Qué es lo que encontramos cuando yo caí de rodillas? Además de ver este espacio inmenso, vi esta imagen. Esta imagen se le llama Theotokos, ¿correcto? Y Theotokos se le dice en griego a la madre
de Cristo. ¿Sí? Que la tenemos aquí. Voy a hacer una traducción directa también del libro que estoy leyendo. Un segundo, no. Perdón. Sí se le llama Theotokos a la Madre de Cristo, pero en este caso el conjunto que estamos observando se llama Platitera, que está ubicada en la semicúpula del ábside, que es esta que estamos observando aquí. Trae al niño a Cristo, niño Cristo sentado en sus faldas, viste un atuendo azul oscuro, lo que hace que dirijamos la mirada hacia ella, ¿no? Luego, estas partes que están dañadas aquí han sido por dos razones. Una, porque hubo un movimiento que le llaman el movimiento iconoclasta, ¿ok? Que se desarrolla en el siglo VII y el siglo VIII. Iconoclasta, sí, iconoclasta. Y lo que ellos hacen es que eliminan las imágenes de adoración, ¿no? Estaba prohibido adorar imágenes para ellos y querían eliminarlas. Entonces muchas de ellas están eliminadas por los iconoclastas o por los turcos que toman a Hagia Sofia como mezquita, ¿no? Esto, muchos de los mosaicos están dañados por esas dos razones. Bueno, vamos a continuar. Esta imagen es la que corona la puerta por donde yo ingresé y me caí de rodillas. Y esta significa, a ver, Cristo está sentado en el medio, en un trono magnífico, en un trono adornado con joyas, y tiene aquí, y tiene en su mano derecha apoyado sobre la rodilla izquierda, un libro abierto que dice: la paz esté contigo. Y su mano derecha la tiene en señal de bendición. Y a sus pies vemos al emperador Leo IV o VI, que se postra ante él, y aparece en el lado, en esta imagen de aquí aparece Theotokos y el arcángel Gabriel. Entonces estas son las dos imágenes que se confrontan, ¿no? Delante tenemos a María con el niño Cristo, y sobre la entrada tenemos a Cristo ya hombre con el emperador postrado a sus pies. Si nos vamos dando cuenta, toda la basílica tiene elementos simbólicos, ¿no? Muy importantes, que bueno, como ya les comenté, estos fueron o removidos o cubiertos, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver el ejemplo
de cómo pusieron yeso sobre los mosaicos. Hoy no sé cómo están, porque ha habido una nueva transformación, ya que en julio del 2020 se ha vuelto a convertir en mezquita. Hay algunos elementos, exactamente, mientras estábamos en pandemia, todos guardaditos, ocurrió esto, ¿no? Entonces ya no se puede visitar sin velo, sino que tienes que visitarla con velo, y no solamente eso, sino que tienes que entrar en el momento pues que sea pertinente y no en un momento de oración. Y es muy importante el tema de qué significa Santa Sofía, ¿no? No solamente como una nueva tipología arquitectónica, sino qué significa para el mundo en general, qué consecuencias trae el que sea mezquita hoy. Bueno, además de estos íconos y estas imágenes y esta inmensa altura que me llamó la atención y que me tuvo un poco confundida y con mucha emoción, tenemos unos elementos importantes que se muestra la transformación de Santa Sofía, ¿no? Desde el interior. Tenemos el mimbar, ¿no? Que es donde el imán da su prédica, ¿correcto? Y tenemos el mihrab, ¿correcto? Ese mihrab está ubicado aquí, en el ábside, y nos enseña hacia dónde está la Meca, ambos elementos, ambos elementos islámicos. O sea, la primera parte hemos hablado de los elementos cristianos, y ahorita estamos hablando de elementos islámicos, ¿correcto? Es una basílica cristiana que se convierte en mezquita, ¿no? Y al convertirse en mezquita aparecen estos elementos islámicos que son necesarios para la plegaria islámica, ¿correcto? Entonces vamos viendo la fusión de Santa Sofía, no tanto en estructura, pero sí en elementos, en simbolismo, ¿correcto? Además de ello, aparece la caligrafía árabe, ¿no? Aquí aparece. No podía dejar de poner esta foto porque esto me trae recuerdo de qué sucedió después de haberme caído de rodillas y caminado, etcétera. Logré subir al segundo piso, casi de la mano de mi amiga Cecilia. Y aquí he marcado unos rectángulos, si los ven, pueden reconocer que esta es la parte del nártex, de los nártex de la planta, y aquí hay unos rectángulos azules. Bueno, pues aquí hay unas rampas que suben al segundo piso, y es tan alto como para que vaya un jinete a caballo. Y obviamente, otra vez en la conversación que tuve con Ángeles era, pero ¿por qué el jinete a caballo? Obviamente, por si tienes que huir, ¿no? Subes rápido y bajas rápido a caballo. Entonces, imaginen esa altura. Bueno, aparecen elementos islámicos. Esto es en cada uno de ellos aparece los nombres de los sultanes, me parece. Ahorita no recuerdo el nombre de qué sultanes, pero bueno, son intervenciones en Santa Sofía, no estructurales, pero sí en el interior. Una foto tomada desde el segundo piso, seguramente la debe haber tomado Cecilia, porque con mis temores a las alturas, imposible que me acerque yo mucho a los bordes, pero lo que quiero transmitirles es esta emoción, ¿no? Imagínense entrar a un edificio y caer de rodillas. Esta mezquita que vemos aquí es la mezquita azul. Y de pronto Estambul se llenó de edificaciones parecidas a Santa Sofía, que ahora todas son mezquitas, ¿correcto? Aquí aparecen los contrafuertes, ¿no? Estos elementos que dan soporte, ¿no?, a la mezquita, y el minarete.
Hay un detalle, hay un minarete que es de otro color, que cuando les vuelva a pasar la diapositiva, a ver si puedo lograrlo. A ver, un segundo. Acá está. Este. De aquí sale la plegaria. Se me confunde con preghiera en italiano, plegaria, ¿no? Cuando es hora de orar para los musulmanes, desde aquí sale la voz. Y continuamos entonces. Tenemos el minarete, tenemos los contrafuertes, arco de medio punto y Santa Sofía de noche. Es un espectáculo. ¿Por qué pongo esta foto aquí? Esta es una foto tomada dentro de una mezquita que está en uso. Y aquí ven que tenemos cubiertas las cabezas, ¿no? Tanto en Turquía o en Roma, en Italia en general, cuando entras a una iglesia, bueno, en todos los países en realidad, cuando entras a una iglesia, o tú llevas un manto para cubrirte la cabeza y tienes que ir cubierto, no puedes enseñar hombros, no puedes enseñar piernas, ¿no? No solamente mujeres, sino los hombres tampoco pueden ir en pantalones cortos, etcétera, por un tema de respeto, pero especialmente aquí, cuando es una mezquita, tienes, cuando eres mujer, cubrirte la cabeza y obviamente los hombros también, una señal de respeto. Y así se ve nuestra querida Santa Sofía hoy, convertida en mezquita, ¿no? En donde ya se hacen las oraciones, en donde los elementos obviamente islámicos tienen mucho más fuerza, ¿no? Que los elementos cristianos, ¿no? Irán tapando algunas cosas. Aquí vemos el deterioro de los mosaicos. Y finalmente, pues así fue la primera. Hay una zona para mujeres, sí, sí hay una zona para mujeres. Y así es como se ve o como se vio, mejor dicho, la primera oración en Santa Sofía. Como no toda la gente podía entrar, ¿no? Solamente era permitido 500 personas dentro de la mezquita, la gente oró lo más cerca posible, ¿no? Entonces así pasa nuestra querida Santa Sofía a ser mezquita. Dime, Ángeles. Esta foto que dices de la primera oración es del año pasado. Sí. Eso se da el 20 de julio, espérame. Sí, 20-24 de julio del año pasado. Claro, porque yo me quedé... En un Dime. momento fue patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Sí, es que sigue siendo. Esa es una parte que me he comido por la emoción solamente de recordarlo. Sí, es patrimonio de la humanidad. Y ahí viene el conflicto. O sea, justamente, ¿qué es lo que sucede? Los griegos y los turcos no han dejado de pelear, ya sea de manera diplomática o ya sea físicamente, ¿no? Por este territorio. Entonces, lo más sano que ocurrió fue convertirlo en patrimonio de la humanidad y convertirla en museo. Entonces, desde 1935 hasta el 2020, para nadie, exacto. Para nadie y para todos, que es para nadie en realidad, ¿no? Entonces, desde 1935, ¿no? Con esta lucidez de Ataturk, el presidente de esa época, convierte en Museo Santa Sofía. Desde esa época hasta julio del 2020, había una cierta tranquilidad al respecto, ¿no? Pero ahora con el presidente, estos nombres son un poco complicados, déjenme ubicar el nombre, Erdogan, él
él deroga la ley de Atatürk y la convierte en mezquita. Y lo que quiere Erdogan, y ahí viene el tema que conversamos en algún momento, por qué los griegos saltan y tal. Bueno, lo que quiere Erdogan es llegar con el avance islámico hasta Al-Andalus, que es Andalucía en español, ¿no? Y quiere que el Islam tome territorios, ¿no? Avance. Entonces hay una lucha política, religiosa, cultural, económica, que recae sobre este edificio tan poderoso como es Santa Sofía. El que tenga Santa Sofía tendrá el poder. Además, la ubicación geográfica, ¿no? Entre Europa y Asia, ¿no? Eso Claro, es una de las cosas súper importantes. es súper estratégica esa ubicación, pues. Correcto. Correcto. Sí. Él dice que va a seguir siendo un lugar para todos y tal, pero eso no es cierto, ¿no? Claro. Es una mezquita, Claro. no es un museo. Ya se rige bajo otras leyes, ¿no? Exactamente. Y claro, el tema de ser patrimonio de la humanidad, pues los turcos dicen, bueno, está en Turquía, es nuestro, punto, ¿no? Eso es nuestra querida Santa Sofía. Qué linda que es, ¿no? Sí. Y a mí hay una cosa que sí me ha llamado bastante la atención Dime. con tu presentación y con tus fotos, porque claro, obviamente el testimonio de alguien que está ahí, cuando muestras los contrafuertes, o sea, uno se imagina este vacío enorme, inconmensurable, como tú lo llamas, o como le llama Kant, y en realidad ese gran vacío, esa osadía estructural, tiene unas consecuencias brutales en el exterior, con contrafuertes. Mira esta cantidad de masa que al final es lo que termina soportando todo el peso, ¿no? Porque las cúpulas son esto que se le llama la cascada de cúpulas, sí. Y al final el esfuerzo está soportado por estos elementos enormes también, que son pura masa. Es alucinante. Correcto. Eso nunca lo había... Va hacia afuera, ¿no? O sea, Ajá. Toda la estructura va hacia afuera. Claro. Y eso lo vemos, esta es Edad Media, ¿no? Ajá. Esta edificación vive, ¿no? El Imperio Bizantino vive durante toda la Edad Media. Claro. Y es lo mismo que sucede con Notre Dame y el gótico, ¿no? Que tienes toda esta estructura hacia afuera. Que se traslada. Cuando entras, exacto. Y cuando entras, de repente tienes estos espacios libres, gigantescos, y dices, ¿cómo es posible? Y no entiendes por qué el exterior es tan confuso y tan budín, como digo yo, que es tan pesado, ¿no? Pero de pronto adentro esta maravilla, claro, se entiende. Tanto se copió, no es, sino que son influencias, pues, ¿no? Es una evolución orgánica, natural. No es que se copió. No. Fiore, pero deja esa pregunta para la próxima semana que la vamos a terminar de responder. Y voy a hablar de esta charla de todas maneras, cuando hablemos de gótico. Entonces, bueno, pero igual puedes preguntarme alguna cosa. Entonces, no, claro. ¿Ves como tú llamas, ¿no? La cascada, como se le dice, la cascada de cúpulas, ¿no? Tienes la cúpula central, la media cúpula aquí, la otra media cúpula acá, y las excederas. Y lo que está sucediendo allí es que desde el centro, es que, ay, ¿por qué estoy bien friendly? ¿eh? Ya. Ya ven que desde el centro también la fuerza se va aquí, ¿no? Y estas cúpulas aguantan, pero ¿quién aguanta estas cupulitas? Estas dos de aquí. Tienen estas pequeñas excederas, y tienes los pilares gigantescos, y tienes los contrafuertes que por ahí salen, ¿no? Y entonces, claro, jamás por dentro te vas a imaginar que eso que viste por fuera, tan desordenado, tan caótico, tan masa, va a tener ese tan etéreo. Ajá. Es tan etéreo por dentro. Entonces, para mí, siempre fue una confusión, una maravillosa confusión. En serio, desde el nombre hasta esto. La ubicación. ¿no? La ubicación,
la Pechina, y cuando yo vi el dibujo, a mí se me quedó Pechina, Bizancio, Pechina, Santa Sofía, ya, ¿y qué más quieres que me quede? ¿No? Y se me quedó el desorden, y para mí fue toda una cosa desordenada, y viste que también llegué a Estambul por obra y gracia de Santa Sofía, porque no estaba planeado en ningún lado, ¿no? Que llegara yo a Turquía. ¿Cómo? No tenía ninguna lógica. O sea, en mi plan de vida, yo conscientemente no tenía Turquía en mi plan, pero ya ves que ella sí a mí, y llegué a Constantinopla, digo, a Estambul, ¿no? Que es lo mismo. Que es lo mismo, solamente con años de diferencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este es uno de mis edificios queridos, preferidos, y siempre me llama. Santa Sofía es religión, es cultura, es política, es poder. Y además, Constantinopla es una ciudad bien particular, ¿no? Porque como estaba permanentemente amenazada por los otomanos y, ¿no? Tenía, creo que 3 o 5 murallas, anillos de murallas diferentes. O sea, es una cosa así brutal, brutal, brutal. El último bastión del cristianismo, es estratégico, ¿no? Exacto, claro. Y además súper estratégico. Y yo mirando acá, es la única potencia estable de la Edad Media. Además, 10 siglos, toda la Edad Media se la pasó ahí aguantando. Exacto, aguantando, por supuesto, y era el único punto que frenaba el avance islámico. Y ya fue. Bueno, vamos a ver, de repente si los chicos tienen alguna pregunta en estos últimos minutos de clase. Yo sé que Fiorella quiere saber del gótico, sí, pero no sé si hayan por ahí más cosas o más dudas que le quieren hacer a Inés, o de repente le quieren preguntar cómo viajar a Turquía cuando se pueda viajar. También. Este es el momento, chicos. Cualquiera de esas preguntas pueden hacer. Sí, yo también. Es que hay que ir. ¿Te acuerdas, Inés, que soñamos en un momento hacer Bienale Sessions y luego pasarnos a Estambul? A Estambul. El dolor de rodilla, qué buena. Mira, María, no tuve dolor, eso fue lo impresionante. Es como, yo sentí como si alguien me hubiera puesto un peso en los hombros y lentamente me hizo arrodillar. Yo no sentí golpe. Yo he caído sobre el piso con gracia. O sea, suave. Que parezco tía, no tiaza, con gracia. Caí suave. Lo que sentí fue esa emoción que estuve casi a punto de llorar. Para mí fue alucinante. Y sentí así como la historia, y empecé a entender qué estaba sucediendo y por qué me costó tanto entender toda la historia de Santa Sofía. Mira, tiene tanta historia, tiene tanta historia este edificio, que de hecho hay mucha energía dentro del edificio, ¿no? No nos vamos a ir por estos ámbitos un poco esotéricos, pero sí tiene mucha energía, independientemente de lo que creas. Yo no soy mujer de iglesia ni nada, pero fue una cosa instantánea. Pude pasar y terminé arrodillada. Es increíble. El espacio, el color, no había mucha gente, la luz. O sea, si no te recoges esta emoción de recogimiento, te recoges, creas o no, te recoges. Y eso es lo grande de Justiniano. Él al final dijo, ¡ja! Te gané, Salomón. Claro, haciendo alusión al templo de Salomón, por si acaso, de los judíos. Exacto, para ubicarnos. O sea, lo que él buscaba era justamente ser una iglesia la mejor, la más grande, la magnífica, la más imponente. Se vació todas las arcas, obviamente, del imperio. Todo. Claro. O sea, absolutamente todo. ¿No? Es más, los mosaicos fueron hechos después por Justiniano II. ¿No? Hay varios Justinianos, creo que todos se llaman Justiniano hasta no sé qué momento. Sí. Increíble. Bueno, increíble, sí. Por las rodillas no me dolieron, esa era la razón.
Ariana pregunta si cualquiera puede entrar. Ahora, Hoy en día hay días y horarios específicos para poder entrar. En esa época es un museo que está abierto, pagas tu entrada y entrabas, ¿no? Ahora tienes que ir tapada porque es una mezquita y hay un horario mucho más estricto. Y además, por lo menos en esa época, 5 años atrás, lo que habían era policías con metralletas y tal en cada puerta de cada museo y de cada mezquita y te hacen pasar por el detector de metales y todo eso. Además, cuando yo fui, era el límite entre, ¿cómo explicarlo? El, 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 las mujeres eran libres de elegir si usaban burka o no, ¿correcto? Por unas leyes que hizo Ataturk, el presidente Ataturk. Pero justamente se estaba peleando esto, lo que estamos viendo ahora, que en los estamentos del gobierno la mujer no estaba obligada a vestir burka y podías andar en short y tal y cual, y esto era mucho más llevadero. Ahora ya no lo puedes hacer tanto. Entonces había mucho policía, había mucho control en las calles, pero todavía podías hacer las visitas cuando quisieras dentro del horario permitido, ¿no? Ahora, en teoría, puedes ir, pero es muchísimo más riguroso. Y seguro te tienes que acomodar a los horarios de los 5 momentos de oración que tienen los musulmanes, ¿no? Y días, por eso. supuesto. Dime. Ahí está. Daniela pregunta, nombró que los turcos y los griegos querían anular el trato que daba Santa Sofía como patrimonio de la humanidad y que si lo tomaban llegaban a tener un máximo poder, por así decirlo. Entonces, ¿cabe la posibilidad que al tomar Santa Sofía podrían tomar la Alhambra y los palacios nazaríes, Granada, España, ya que tienen un contexto histórico relacionado? Es que quieren llegar hasta Andalucía. Claro. Sí, o sea, a ver, el trato sobre Santa Sofía y Patrimonio de la Humanidad, los griegos no lo querían derrotar. O sea, eso fue una cuestión de paz, de tranquilidad para los griegos y los turcos en ese momento. Ahora, lo que dice el presidente es que quiere llegar hasta Al-Andalus, que es Andalucía en España. Andalucía, Granada, pues, ¿no? Ajá. Entonces, es ahí el tema delicado, ¿no? De este cambio de museo a mezquita. Claro, es como claro, la primera pérdida, digamos. Es la piedra, la primera piedraza, la primera roca gigantesca para el avance. Y yo lo digo, no, o sea, no en plan de que debería ser cristiano, no es por un tema de enfrentarse entre cristianos y musulmanes, para nada. No. O sea, cuando era patrimonio de la humanidad, como dijo Inés, nos pertenecía a todos, ¿no? Y de esa manera un poco la UNESCO también la preservaba y todo lo demás. Pero nada, todos van a poder ampliar la info con los enlaces y la info que me mande Inés. Que hay que agradecerle enormemente por el tiempo que nos ha cedido. Muchas gracias, Inés, de nuevo. De verdad, ha estado lindísimo. Y yo quiero ir a Santa Sofía. Así, muy bien, se agradece. Como señoritos educados que son ustedes, ¿no? Ahí muy está. Bien. Gracias, Ángeles, por la invitación y gracias, chicos, por la atención y las preguntas. Chao, Fabricio. Alumnito. Bien. Chao, Mirta, Micaela, Michelle.